allá en Primera de Pedro 5:5. Gloria sea al Señor Jesús, amén. Vamos a ver si estudiamos un poco esta palabra. Primera de Pedro 5:5, amén. Esperemos que el Señor nos hable, amén, porque a mí me ha hablado, amén. Ya saben que el Señor es bueno, hermanos, y misericordioso. Siempre el consejo de la palabra es para bien, amén. Amén. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Amén. Son los últimos libros de la Biblia, amén. Gloria sea al Señor Jesús. Aleluya. Estamos agradecidos, hermanos, de que pues estamos reunidos una vez más, amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén, ¿verdad? Bueno, vamos a leer todos juntos un solo versículo esta vez, amén. La palabra se lee en el nombre de Jesús y dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santo, aleluya. Amén, vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, soberano Rey de la gloria. Te damos gracias, Padre amado, una vez más, Señor. Nos presentamos. Hemos leído esta palabra, Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, que ella es poder, Padre amado, para transformar, Señor, muchas áreas de nuestras vidas, Señor. Aún, Señor, sigue transformando, Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que tú eres el que ha, Señor, levantado a estos hermanos, Señor. Úsanos en este tiempo, Padre. Señor, usted es el que salva, Señor Jesucristo, conforme a su misericordia. Me pongo en sus manos, úsame según sea tu voluntad, Padre amado, en el nombre precioso y santo de Jesús. Gracias, precioso Rey, por esta palabra, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermano Darwin, hermano Lorenzo, hermana María, hermana Josefa, amén, hermana Priscila, por ahí deben estar, amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos a aprender un poco de la humildad, amén. Revestidos de humildad. Amén. Hay mucha gente que dice yo soy humilde, hermanos, pero solamente visten un poco humilde, ¿verdad? Pero el corazón está bien cargado de soberbia. Amén. Según Eclesiastés dice que hay hombres, hay siervos que andan a caballo y hay príncipes que andan a pie. Amén. Dando a entender, hermanos, que hay gente que no tiene ni que caerse muertos, pero la soberbia la tienen, hermanos, pero bien grandísima. Y hay gente que tiene muchas posesiones, mucho poder, mucho dinero, hermanos, y son tan humildes que usted dice, wow, esa persona ni pareciera que tuviera dinero. Amén. Bueno, vamos a aprender un poco, amén. Revestidos de humildad. Amén. Se dice que un granjero, hermanos, estaba trabajando en el campo y llegó un policía, un inspector de campo, amén. Inspeccionando el lugar, hermanos, que no hubiera nada que violara la ley. Llegó y se le presentó delante del granjero y le dijo: yo vengo a inspeccionar este terreno para que este terreno vea yo que no hay nada que viole la ley. Entonces dice que el granjero le dijo una advertencia. Le dice, está bien, dice, puede inspeccionar, pero solamente el campo de allá atrás no vaya a inspeccionar. Entonces el policía, enojado, le sacó la placa y le dice, ¿tú sabes quién soy yo? Dice, yo soy un policía. Dice, a mí tú no me vas a prohibir a dónde ir. Yo voy a inspeccionar el lugar que yo quiera inspeccionar. Entonces el granjero le dijo, está bien, perdóneme, haga lo que usted tenga que hacer. A los pocos minutos dice que escuchó al policía gritando, ayúdeme, ayúdeme, dice. Gritaba corriendo. Y cuando el granjero se asomó para ver qué cosa estaba pasando, el policía iba corriendo y atrás de él iba un toro. Él se había metido al lugar que le dijo el granjero que no se metiera porque había un toro, amén, bravo. Amén. Entonces el granjero lo que le dijo, enséñale la placa, amén. Para que eres policía, gloria al nombre de Jesús. Amén, amén.
Gloria al nombre de Jesús. Hay gente, hermanos, que no admite ni un consejo. Amén. Porque la soberbia de ellos es tan grande. Dicen, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. A mí no me tienes que decir nada. Amén. Y de repente se dan un encontronazo con algo que van a chocar. Y después dice, pero no me dijiste nada. Pero mira. Y después de fracasar, amén, entonces vienen a ver que realmente no era lo que ellos pensaban. Amén. La humildad, amén. Según el diccionario dice que la humildad es una virtud que consiste en el reconocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Se aplica a la persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros o virtudes y de reconocer sus defectos y errores. Amén. Vea pues, alguien decía unas palabras, amén, que se iba a ir de la iglesia. Porque en la iglesia dice, todos estaban mal. Decía esta persona, dice, y le dijo el pastor, ¿y a dónde se va a ir? Me voy a ir a otra iglesia. Dice, bueno, usted va a andar de iglesia en iglesia, dice, porque en la tierra, dice, no hay ni un perfecto, así que no hay ni una iglesia perfecta. Así que se va a andar paseando para acá, para allá, hermanos. Y a veces la gente piensa que la iglesia es perfecta. Piensa que todos los hermanitos están llenos de amor. Y que hermanito para acá, hermanito para allá. Y de repente cuando empieza que le empiezan a mirar mal. Amén. O de repente no le saludan. Y dice, ay no, aquí no me quieren. No, hermanos, es que en realidad estamos defectuosos, amén. Dios nos hizo defectuosos, pero estamos un poco defectuosos, amén. El transcurso del tiempo, amén. Vamos como cambiando en ciertas áreas. A veces, en lugar de ir avanzando para adelante, vamos avanzando para atrás. Vamos como los cangrejos, amén. En lugar de ir avanzando para bien, vamos avanzando para mal. Pero bueno, el Señor nos ayude, amén. Salmo 19, 12 y 14. Vamos a leer, amén. Salmo 19 del 12 al 14. Salmo 19 del 12 al 14. Amén. La hermana María, si lo tiene, amén, por favor. Salmo 19 del 12 al 14. La palabra se lee en nombre de Jesús. ¿Cómo puede conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar personalmente. No permitas que estos pecados te controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean oh Señor, mi roca y mi refugio. Amén. Amén. Gracias, hermana. Salmo 19 del 12 al 14. Amén. Vemos aquí, hermanos, ¿quién podrá conocer todos los errores que tiene la persona? Salmo 19 del 12 al 14. Amén. Vemos, hermanos, que hay personas, imagínense algo, solamente imagínense, amén, que hay personas que no son capaces de reconocer cuando están mal. Ahora dice la Biblia, ¿quién podrá reconocer todos sus errores? Aún los más ocultos del corazón. O sea que hay errores, hermanos, de nosotros, que son, que la gente a veces los ve. Y hay otros errores que nosotros tenemos internamente. ¿Cómo vamos a reconocer algo que ni siquiera vemos? Si nosotros no reconocemos los primeros, los que nosotros podemos ver. De repente yo digo, amén, hay una persona que tiene un carácter tan explosivo que no le pueden decir nada, que dice, ay, dime otra vez para que veas cómo exploto. Amén. Hay otras personas, hermanos, que no soportan ver ciertas cosas, ¿verdad? Situaciones, hermanos, en la vida que a veces atraviesa la persona y se enfurece muy rápido porque piensa que, hermanos, es la manera de expresar sus sentimientos. Pero dice la Biblia que ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Una cosa es, hermanos, yo saber que tengo errores y otra cosa es no hacer nada. Amén. Si usted sabe que tiene un carácter, hermanos, muy explosivo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tendrá que hacer, amén, cuando tiene un carácter muy explosivo? Amén, pues controlarse, hermanos, controlarse.
Amén. Si de repente no sabe contar, cuenta hasta 10, amén. Y si se le acabó la cuenta, cuenta hasta 20. Y si no se le acabó la cuenta, hermano, cuenta hasta 100, pero contrólese. Amén. Suspire, relájese. Dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta, hermano. Si ve que usted tiene un carácter así de grande, amén, que yo me imagino, hermanos, el apóstol Pablo tenía un carácter tan explosivo que veía a un cristiano, hermanos, y lo llevaba a la cárcel. Amén. El apóstol Pablo tenía un carácter tan explosivo que veía por ahí alabando a Dios, hermanos, y los azotaba y les decía, nieguen a Jesucristo. Cuando él se convierte al evangelio, escuchen bien, cuando él se convierte al evangelio, no había nada que lo parara, hermanos. Lo azotaban, le daban latigazos, le tiraban piedras, hermanos. Y así como sirvió al mundo, hermanos, así como era en el mundo, así era en el evangelio. Amén. De repente hay hermanitos y hay nuevos, amén. Hay nuevos, amén. Yo no sé cómo le vaya a caer esto, amén. De repente, hermanos, hay hermanitos que en el mundo eran bien buenos. Se la pasaban, hermanos, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, ya en fiestas, en los parties, en todo eso. Pero cuando lleguen el evangelio, no quieren ir ni a las vigilias. Amén. Oh, que vamos a vigilar esta noche. Aleluya. Y no dicen ni amén para no comprometerse. Ay, hermanos, que yo no sé si voy a poder. Es que no quiere ir, gloria al nombre de Jesús. Amén. Pero qué tal allá, se la pasaba echando su cerveza, se la pasaba bailando, se la paseaba hablando con los amigos. Y cuando tiene que vigilar ahora en el evangelio, hermanos, se está poniendo sus peros. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sigamos, amén. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Dice, delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. A veces, hermanos, el no reconocer los errores propios de nosotros nos lleva, hermanos, a tener ciertas actitudes con las personas. Ya que el corazón no es liberado de las cosas que tenemos adentro, cuando una persona empieza a sentir rencor, odio o sentimientos malignos en el corazón y no lo saca, empieza a almacenar, hermanos, como decimos, como un volcán. Llega el momento en que ese volcán tiene que explotar porque algo tiene que salir de allá. Amén. Yo me puse a pensar algo, hermanos, cuando el Señor Jesucristo va rumbo a la cruz del Calvario. Él dijo estas palabras: viene el príncipe de este mundo, dice, y él nada tiene en mí. Él dijo, nada tiene en mí. ¿Cómo es que no tenía nada en él? O sea, hermanos, que el enemigo no le había sembrado nada en Jesucristo. No le había sembrado nada. Era tal grado que no había nada, hermanos, de maldad en él, que imagínense, lo bofetearon y no dijo nada. Lo escupieron y no dijo nada. Le dieron latigazos y no dijo nada. Ahora yo me imagino, yo pregunto a alguien de ustedes, ¿aguantará que alguien le dé una cachetada sin que diga nada? Sin que diga nada, hermano, sin que se encienda en ira, sin que se enoje. ¿Aguantará alguien eso? Yo no sé usted, hermanos, pero el Señor Jesucristo dice que no tenía nada del enemigo en él. O sea, no había odio, no había rencor, no había nada que el enemigo pudiera trabajar en él. Por eso es que le daban abofetadas, le escupían, lo maldecían, le arrancaron la barba, dice la Biblia, hermanos. Le pusieron la cruz, la corona de espinas, y no lograron sacarle ni una sola mala palabra. Oiga, Dios mío, así tuviéramos el corazón también nosotros, amén. Bueno, vamos a seguir leyendo, amén. Salmo 51 del 1 al 4. Salmo 51 del 1 al 4, amén. Hermana Josefa, léanos por favor. Salmo 51 del 1 al 4.
Amén, hermano. Gracias, hermana. Vemos, hermanos, aquí hay un ejemplo de una actitud humilde de una persona. Cuando ha pecado contra Dios. A veces el que peca, hermanos, toma una actitud diferente. A veces la persona cuando falla, toma una actitud diferente. Van a escuchar estas palabras en varias personas, en varios lugares. Fulano tuvo la culpa. Fulana tuvo la culpa. Mis hijos tuvieron la culpa. Mis papás tuvieron la culpa. Ese es el espíritu de Adán. El espíritu de Eva que estaba, hermanos, allá moviéndose. Mi esposa dijo, Adán tuvo la culpa, ella me dio de comer. Dijo Eva, fue la serpiente que me dio de comer. Hermanos, David, en este momento que escribe el Salmo 51, había caído en el pecado de adulterio. Él se subió a la azotea, hermanos, del palacio, allá a lo más alto, y miró a una mujer bañándose, desnuda. Imagínense un hombre que está casado. No tiene necesidad, hermano. Yo digo, ¿verdad? Estas palabras. Un hombre casado no tiene necesidad de andar buscando allá en la calle. Un hombre casado. Pues este hombre estaba casado, hermanos, con no sé cuántas mujeres, pero sí eran varias. En ese momento. Hermanos, y aún así miró a esa mujer, la codició. Estaba desnuda. Hermanos, y la mandó a llamar y se llegó a ella. Después de un proceso, hermanos, Dios saca a la luz el pecado. David se arrepiente. Pero David, no vemos la actitud de David diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, porque Betsabé me hizo pecar. Amén. Ten piedad de mí porque ella estaba desnuda y me hizo verla. Amén. Esa actitud, hermanos, no se justifica delante de Dios. La actitud correcta delante de Dios es, ten piedad de mí. De mí. De mí, oh Dios. Ten piedad de mí porque solamente contra ti, solo contra ti he pecado. O sea, David está diciendo, yo soy el que ha pecado. Yo soy el que cometió esto. Yo soy. Cuando Dios ve una actitud, hermanos, de humildad así delante de Él, entonces Dios justifica al pecador. Imagínense que, hermanos, cuando una persona se acerca a una persona y sabe que está en lo correcto, de repente. He escuchado estas partes de los matrimonios. Lo he escuchado, amén. Porque no estoy casado, amén. He escuchado esto de los matrimonios y veo que les funciona. A veces, hermanos, los matrimonios se pelean. Y una de las partes dice, no, ella tuvo la culpa. Otra la parte dice, no, es que ella tuvo la culpa. Dice el hombre, es que es muy enojona. Dice la mujer, es que es un desordenado, amén. No arregla bien su ropa. Amén. Y de repente dice la mujer, es que no se baña, amén. Bueno, hay tantos problemas familiares. Y de repente no hay como esa reconciliación. Hermanos, cuando uno de los dos dice estas palabras, perdóname, yo sé que yo soy el que está mal. La otra parte dice, no, más bien perdóname a mí porque yo también sé que estoy mal. Hermanos, viene la reconciliación. Los dos reconocen su falta y hay una reconciliación en ese momento. Cuando una persona comete pecado delante de Dios y viene este reconocimiento, Dios lo vuelve a reconciliar. Hay un acercamiento nuevamente, amén, para que pueda tener la comunión con Dios. Vamos a leer el Salmo 138:6. Salmo 138:6. Amén. Hermano Darwin, léalo por favor. Salmo 138:6. Salmo 138:6. Nomás el 6. Amén, hermano, gracias. Gracias, hermano. Dice, porque Jehová es excelso
¿Y atiende a quién? Al humilde. Gracias, hermano. Atiende al humilde. Yo me puse a pensar qué cosa es la palabra atender. Imagínense que yo llego a su casa. Amén, que llego de sorpresa a su casa. Y encuentro yo esta palabra en su casa. Me atendió. ¿Qué significa atender? Atender, hermanos, es dedicarle tiempo. Atender es ver qué necesita. Atender es escucharle. Atender es verlo. ¿Usted cree que si una persona está hablando conmigo y yo me pongo a hablar con otra persona, ¿será que me está atendiendo? No, esa persona me está ignorando. Yo estoy hablando y de repente esa persona está hablando con otra persona. Y le pregunto, ¿pero tú me escuchaste? Dice, ¿qué cosa me dijiste? Es que no me estaba atendiendo. Amén. Cuando Dios dice que atiende al humilde, hermanos, Él presta oído. Escucha cuando una persona que reconoce sus necesidades, sus pecados, sus faltas. Cuando una persona se acerca de esa posición, Dios escucha. Dice, ¿qué estará diciendo este hombre? ¿Qué estás diciendo? Hermanos, hay personas que las oraciones de ellos no llegan al cielo porque son tan soberbias. Que su oración no llega porque Dios no mira de cerca al soberbio, mira de cerca al humilde, al que reconoce. Dice, porque Dios atiende al humilde. Al que reconoce, hermanos, dice, déjame atender su necesidad. Déjame ver qué necesita. Déjame ver qué tribulación está pasando. Porque está atendiéndolo. Dice, mas al altivo, dice, mira de lejos. ¿Qué es mirar de lejos, hermanos? Oiga, de lejos, ¿usted puede mirar a una persona de lejos bien? A solo que tenga la vista 20-20, amén, como una del águila, amén. Pero de lejos no puede mirar bien a la gente. De lejos yo no puedo escuchar qué cosa dicen. De lejos yo no le puedo dar un vaso de agua. De lejos yo no puedo atenderlo. Así es una persona altiva delante de Dios. Dios no lo atiende. Dios los mira de lejos. Vete para allá, amén. Pero al humilde, hermano, lo mira de cerca, así. Ven aquí, te va a atender. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver un ejemplo de eso, amén. Gloria está el Señor Jesús. Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Hermano Lorenzo, léalo por favor. Lucas 18, del 9 al 14, amén. Revestidos de humildad, amén. El consejo de hoy es, hermanos, seamos humildes. Reconozcamos cuando hemos fallado a Dios. Lucas 18, del 9 al 14. Aleluya. Lucas 18, del 9 al 14. Lo leo en el nombre del Señor Jesús, dice así. Del 9 al 14 dijo, ¿verdad? 18, del 9 al 14. 9 al 14. Ajá, amén. A unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también estaba esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo de lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes de que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
Amén, hermano, gracias. Aquí vemos, hermanos, dos actitudes de presentarse delante de Dios. La una dice que había un hombre que era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, las dos clases, hermanos, eran personas que pues vivían de una manera un poco extraviada de la voluntad de Dios. Pero el fariseo, dice, empezó de esta manera. El fariseo puesto en pie estaba orando también, oiga. Este era un hombre de oración. Hermanos, el que usted y yo veamos a una persona orando no quiere decir que sea una tremenda cristiana o un tremendo cristiano. Es la actitud o la humildad de esa persona. Puede haber tremendos oradores y tremendas oradoras, pero con una soberbia bien alta. Amén. Este hombre, hermanos, era un tremendo orador. Amén. Era un hombre, hermanos, que se paraba ya de pie en la iglesia y decía, y oiga cómo oraba, amén. Vamos a ver cómo oraba. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Bueno, empezó bien, ¿verdad? Empezó dando gracias, gracias a Dios, amén. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. De ahí ya empezó mal. Amén. De repente empezó a ver a los demás ahí. Y hay personas que saben la condición de vida de ciertas personas. Amén. Y este hombre empezó a decir, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mira, fulano está viviendo así. Mira, fulana está viviendo así. Mira, fulano, mira que esto y que el otro. Ay, mira, aquellos también están así. Amén. Entonces empezó a decir, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y empezó a mirar para allá y miró, ay, mira como ese ladrón. Amén. Otro dice, como ese injusto, mira, ese sabe la palabra y no la pone por obra. Como ese adúltero también, mira, miró otro grupito por allá y miró, ni como esos adúlteros. Ni aún como este publicano, ya se miró al que estaba más cerca, amén. Dice, aún como este que está más cerca de mí, amén. Ni siquiera como este que está aquí. Gloria al nombre de Jesús. De entonces empezó a decir lo que él hacía. ¿Qué es lo que practicaba él? Hermanos, dice, ayunaba 2 veces al día, a la semana. 2 veces a la semana. Yo no sé si usted alcanza a ayunar 2 veces a la semana, hermanos, pero este hombre orador ayunaba 2 veces a la semana. Yo no sé cuántas veces ha ayunado en esta pandemia usted, amén, pero hermano, esta pandemia como que nos está dejando recuerdos, amén. Bueno, vemos, hermanos, que este hombre ayunaba 2 veces a la semana. Le digo que era un tremendo orador, amén. Doy diezmos de todo lo que gano. Yo no sé si usted hace eso, pero este hombre, hermanos, estaba haciendo lo que hacía un cristiano. Amén. Dice, hermanos, que la actitud de este hombre a Dios no le agradó. Porque estaba, hermanos, presentando a otros. No se estaba presentando a sí mismo. Es más, en toda la oración ni siquiera se escucha la palabra, perdóname, Señor, si estoy mal. Amén. Dijo estas palabras Jod, amén, que él hacía sacrificio por sus hijos. O sea, Jod oraba por sus hijos. Jod ayunaba por sus hijos. Por si acaso, decía, habían pecado contra Dios. Oiga, ¿y qué hombre no peca, dice la Biblia, contra Dios? Todo hombre peca, hermanos. Por eso es necesario el reconocimiento. Pero este hombre nunca se escuchó de sus labios la palabra, perdóname Dios, perdóname Señor. Amén. Entonces dice el 13, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Dios, perdóname porque he pecado. Dios, ayúdame porque soy débil. Dios, ten misericordia de mí porque yo te he fallado de esta manera. Esa actitud le agradó a Dios, hermanos. Y dice la Biblia, os digo que este descendió a su casa justificado. La traducción de la hermana
dice, creo que regresó perdonado, amén. O sea, regresó, hermanos, ya no tenía un pecado que lo estuviera acusando. Dios le perdonó. Oiga, qué actitud hermosa, hermanos, cuando una persona reconoce. Esa actitud, hermanos, deberíamos tener muchos de nosotros. Que a veces, yo me ha tocado esto, ¿verdad? Que a veces, aunque yo no tenga el problema, yo digo, Señor, yo he hecho lo mejor que he podido. Pero si es de pedir perdón, yo pido perdón, eso no es problema. Amén. Porque a veces, hermanos, nosotros no queremos dar ese paso porque creemos que estamos justos. Pero cuando Dios mira una actitud así, que estamos, hermanos, de querer avanzar con Dios, de querer estar bien con Dios, hermanos, Dios nos ayuda. Porque para eso está Dios, hermanos. Dios nos vino. Es más, escuchen algo. Dios sabía que Adán y Eva habían pecado ya. Muchas de las veces Dios sabe cuando una persona ya ha pecado. Amén. Y Dios se acercó a Adán y Eva no para condenarlos, hermanos. Se acercó para ver si había una actitud de humildad, de arrepentimiento en ellos. Entonces Dios le dice a Adán, le dice que ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te he dicho no comas de él? Hermanos, si Adán hubiera dicho, Señor, perdóname, yo sé que no debí de hacerlo, pero perdóname, yo cometí este pecado, yo fallé. Hermanos, pero la actitud de Adán fue otra, dijo, fue la mujer que tú me diste, Señor. Está culpando hasta a Dios ahí. Hay personas que por no reconocer sus pecados o sus faltas dicen, es por causa de que Dios lo permitió. Yo escuchaba, hermanos, de una persona que cayó en cierta área, ¿verdad? Dice, no, es que Dios me la puso en el camino. Amén. Por eso cayó en fornicación, amén. Porque Dios se la puso en el camino. ¿Acaso Dios se la puso ahí y le dijo, ahora sí vas a caer aquí? Amén. No, hermanos, hay personas que le echan la culpa a Dios, pero en realidad no es Dios. Dios permite que sucedan, pero Dios no es el causante. Gloria al nombre de Jesús. Este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria sea al Señor Jesús. Vemos un ejemplo de humildad, hermanos, allá en Números, capítulo 12, versículo 1 al 14. Y hermana Priscila, si no lo lee, por favor. Números del 12, del 1 al 14. Números 12, del 1 al 14. Amén, hermana. Amén, en el nombre de Jesús. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por vosotros. Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo
Amén, hermana, gracias. Aquí vemos una historia, hermanos, de un hombre humilde. Yo digo estas palabras, ¿verdad? Moisés era humilde. La verdad hay que decir, hermanos, Moisés era un hombre bien humilde. Empezaron a hablar de Moisés en la congregación donde él se congregaba. Empezaron a decir estas palabras: Moisés ha tomado una mujer cusita. Según, hermanos, los estudios, se dice que la mujer que había tomado Moisés era de color. Y entonces a sus hermanos no les gustó que hubiera tomado una mujer de color. Ahora yo me pregunto algo. ¿Será que Aarón y María la estaban manteniendo? ¿Será que, hermanos, Aarón y María la estaban cuidando, la bañaban, le planchaban o le hacían algo? No, hermanos, simplemente no les gustó y estaban hablando ya. No les gustó que Moisés se hubiera casado con esa mujer y empezaron a hablar. Que Moisés se casó con esa mujer, hermanos. Y Moisés, como era un hombre tan manso, tan humilde, no dijo nada. Oiga, qué cosas, amén. Qué difícil a veces es para nosotros, amén, callarnos cuando hablan de nosotros. Amén. Pero Moisés hizo eso, se calló, hermanos, no dijo nada. El que se indignó, el que se enojó, ¿saben quién fue? Fue Dios. Aquí ni siquiera Moisés se enojó. De quien estaban hablando era de Moisés. Y Moisés no dijo nada, pero Dios dijo: bueno, aquí están hablando de mi siervo, del que yo he levantado. Por eso, hermanos, cuando usted escuchen bien, cuando usted escuche que están hablando de usted, que es hija de Dios, que es hijo de Dios, no ore que Dios los elimine a esos que están hablando de usted, porque Dios puede mandar su ira, hermanos, y desaparecerlos. Amén. Pida a Dios misericordia mejor, porque Dios, hermanos, puede desaparecerlos, porque están hablando de su hijo. Gloria al nombre de Jesús. Están hablando del que Dios ha levantado. Moisés era un hombre que Dios había levantado, y como Moisés no hizo nada, llamó a Aarón y a María de los que estaban hablando de Moisés, y los paró, hermanos, frente al tabernáculo, y los hizo pasar adelante, y les explicó lo que estaba sucediendo. Miren, cuando yo hablo con cualquier persona, le voy a hablar por figuras, por sueños, por acertijos. No le voy a hablar directamente. Pero a mi siervo Moisés yo le voy a hablar cara a cara, como se habla con un hombre. Amén. Voy a hablar directamente con él. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar con él? Amén. Entonces, hermanos, Dios mandó un castigo por causa de ese pecado. Gloria al nombre de Jesús. María quedó, según la traducción de la hermana, según, hermanos, dice la Biblia, quedó como cuando el cuerpo está desintegrándose ya en pedazos. Estaba con lepra, una enfermedad incurable en aquel tiempo. Ya tenía el cuerpo casi carcomido, hermanos. Estaba cayéndose en pedazos. Era una enfermedad que hacía que se cayera en pedazos la carne. Entonces Dios le dice: bueno, ya que ahora Moisés le dice: Señor, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Hermanos, pues Dios perdona y le dice: pero tiene que estar fuera durante 7 días. Si su propio padre, si su propio papá de Moisés, de Aarón y de María lo hubiera escupido en la cara, dice, esta mujer hubiera estado 7 días fuera. Pues por haber hecho eso, esta mujer tiene que estar 7 días afuera hasta que sea restaurada otra vez, vuelva a ejercer en el tabernáculo. Amén. Pero vemos actitudes, hermanos, como esta de humildad. Reconocer, hermanos, que hay personas que pueden tener errores, hermanos, y fallar, hablar también de otros. Es mejor, hermanos, en este caso, orar que el Señor tenga misericordia y que los ayude. Amén. Vamos a volver al versículo que leímos, 1 de Pedro 5:5. Amén.
Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquella persona que reconoce sus errores, Dios lo va a levantar siempre en alto. No busque, hermanos, que lo levante el hombre. No busque que lo levante fulano o fulana, o que lo exalte fulano. Busque, hermanos, que lo levante Dios. Si lo levanta Dios, usted va a ser bienaventurado. El 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el 7 nos da la respuesta, amén, de todo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De todo lo que hagamos, hermanos, de todo lo que estemos pasando, no se vengue, no busque, hermanos, una venganza, no busque hacer algo contra una persona que está hablando, no busque, hermanos, una justificación, simplemente déjeselo todo a Dios, que Dios es el que lo va a levantar. Eche toda ansiedad sobre Dios y Dios le va a levantar, hermanos, porque Dios va a mirar su humildad, Dios va a mirar su actitud y Dios le va a levantar en alto. Gloria al nombre de Jesús. Espero que le haya servido esta palabra, amén. Humillaos delante de Dios, hermanos, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, amén. Los humildes va a mirar de cerca a Dios y los va a atender. A los soberbios no, hermanos, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en el